Pues bueno, señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Pero muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto, y le tenemos toda la información del día de hoy. Ayer la Secretaría de Salud confirmó la muerte en nuestro país de un hombre de 59 años a consecuencia de la gripe aviar. Él era del Estado de México. Las autoridades señalaron que no existe riesgo de contagio para la población, ya que se trata del primer caso humano de la influenza aviar H5N2 en México, y aunque todavía no se ha identificado la fuente de la infección, las autoridades le dieron seguimiento a 17 personas que tuvieron contacto con el paciente luego de varios días con síntomas. Lo internaron el pasado 24 de abril y falleció ese mismo día aquí en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Pero qué es la gripe aviar? Es una enfermedad causada por la infección del virus de la influenza tipo A en aves silvestres y en aves domésticas. Normalmente no afecta a los seres humanos. En realidad se ha registrado muy pocos casos esporádicos de infecciones en personas por el virus de la influenza aviar. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las bajas temperaturas y la humedad del medio ambiente favorecen su supervivencia. Los síntomas de la gripe aviar pueden comenzar en un plazo entre 2 y 7 días desde la infección. La mayoría de los casos se asemejan a los de la influenza convencional. Son tos, fiebre, dolor muscular, dolor de garganta y de cabeza, y también, por supuesto, y muy importante, la falta de aire. Otras personas han llegado a presentar vómito, náuseas, diarrea, conjuntivitis también. Ya sabes, si tiene cualquiera de estos síntomas, acuda de inmediato a su médico. No se está esperando, porque si no, eso le puede costar la vida. Como le mencionaba, la Secretaría de Salud ya aclaró que no hay riesgo para el contagio de la población. Las personas que estuvieron en contacto con el primer caso ya dieron negativo a todas las pruebas. Además, para evitar cualquier riesgo, las autoridades recomiendan no tocar animales muertos, evitar también acercarse a animales silvestres, cocinar de forma adecuada la carne de pollo y el huevo a una temperatura mayor a los 70 grados y no utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y alimentos cocidos. Y mire, también entre los que celebraron el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿quién cree que está? El expresidente de México, Enrique Peña. Fue a través de su cuenta de X, en donde la virtual presidenta electa informó haber recibido una llamada de Peña y agradeció este gran gesto de su parte. Al parecer se trata de la primera felicitación que recibe Sheinbaum por parte de un expresidente de nuestro país. De ese tamaño es el miedo, ¿no, Enriquín? Y respecto al conteo de votos, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo que por medio de un video, que de ser necesario, se cuenten todas las actas electorales que sean necesarias para dar certeza al resultado de la jornada electoral del domingo pasado, en la que obtuvo el triunfo. Es decir, quieren voto por voto, casilla por casilla, órale, atásquense que hay lodo. Estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos. Mire, de acuerdo con la autoridad electoral, José Chedraui obtuvo el triunfo en el municipio de Puebla tras las elecciones del 2 de junio. Pepe Chedraui aseguró que no será un político más que promete y no cumple, o de los que jamás regresan a los domicilios en donde solicitaron el voto. Afirmó que él y su equipo van a trabajar con sencillez y humildad, agradeciendo a los ciudadanos. Chedraui abandonó el PRI para convertirse en candidato a la alcaldía de Puebla por el partido Movimiento Regeneración Nacional por Morena. Y miren, otras noticias, Manuel Guerrero, el británico mexicano que fue detenido en Qatar por ser gay, buscará apelar su sentencia condenatoria. Fue a través de un comunicado en donde el comité Manuel Guerrero dijo estar profundamente decepcionado con el veredicto injusto. También denunció ser víctima de tortura y malos tratos para presionarlo a revelar los nombres de sus parejas y personas homosexuales, así como obligarlo a utilizar su huella digital para firmar documentos sin traductor al árabe. Por último, hizo un llamado a las autoridades de México y Reino Unido para que expresen su preocupación ante las autoridades cataríes. Bueno, y ayer le informamos sobre cómo colaboradores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit
destruyeron la bandera del orgullo que se encontraba colgada fuera de sus instalaciones. Bueno, pues en respuesta, activistas de la comunidad LGBT protestaron en las inmediaciones de las oficinas de esta misma dependencia ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Ahí bajaron la bandera nacional que estaba colocada en medio de la explanada y la reemplazaron por una de la comunidad LGBT. También vandalizaron y realizaron varios destrozos en oficinas del sindicato. Bueno, las consecuencias. Ahora, los empleados del Infonavit que pertenecen a la comunidad LGBT también se manifestaron en una demanda de una disculpa pública y la reparación de la bandera multicolor del orgullo gay dañada por personal sindicalizado de esa institución. Los empleados consideraron que la acción de machismo y de odio y pone en riesgo la inclusión de la integridad física de los trabajadores. Obviamente aceptaron que pudieron retirar la bandera por una razón institucional, pero no rasgándola, lo que dejó en evidencia un comportamiento evidente de odio. Y bueno, en otras noticias, con el objetivo de apoyar a los afectados por los múltiples incendios forestales a causa de las altas temperaturas, en Chihuahua una joven tarahumara rifa vestidos, fíjense, a cambio de agua, pañales, medicinas o alimentos. Y fue a través de una publicación en Facebook donde la joven llamada Liliana hizo un llamado a la población por una buena causa. Explicó que la rifa será entre las personas que lleven los víveres a una vivienda ubicada en la colonia campesina. También se anotará el sorteo a quien deposite dinero en su cuenta bancaria. Pues, ¿qué le parece? Me parece una extraordinaria acción. Pero Liliana no solamente se ha hecho tendencia por esta rifa, sino que también es conocida por ser la primera mujer rarámuri en la policía de Chihuahua. Esta joven tiene 21 años, ella es originaria del municipio de Boicona y desde muy pequeña, desde muy chiquita, le dijo a sus padres que ella quería ser policía para ayudar a todos los integrantes de la etnia, debido a las carencias por las que tiene que atravesar. Y desde 2021, Liliana cumplió su mayor sueño, por lo que asegura sentirse orgullosa. Además, busca estudiar Derecho y esto no es todo lo que le identifica, sino que también encontró la manera de mezclar su uniforme con su vestimenta típica. ¿Sabes qué me gusta mucho, Paco? El orgullo de los rarámuris. Qué fregón, ¿no? De esta etnia. Sí. Qué fregón, la verdad es que qué chava tan fregona que quiere salir adelante. No es nada más preservar la tradición, ¿no? Sino también Así darse es. cuenta que hay un mundo al que se tiene que integrar, proteger a su comunidad y al mismo tiempo servir. Y enfrentarse también, ¿no? Como mujer y bueno, a final de cuentas es un gran ejemplo para su comunidad, como mencionas. Totalmente. Gracias, Mona. Enrique Villanueva, Quique, adelante. Muchas gracias, Paco. Oiga, desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió a los gobiernos endeudados no imponer privaciones indignas a la población. Dijo que después de una globalización mal administrada de la pandemia y de las guerras, estamos frente a una crisis que afecta principalmente a los países del sur del mundo, generando miseria y angustia, despojando a millones de la posibilidad de un futuro digno. Aunque no habló de ningún gobierno en particular, podría referirse a la política de austeridad de Javier Milei en Argentina, donde millones de sus compatriotas, 55% de hecho, sufren pobreza. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó ayer con entregar armas de largo alcance a países en conflicto con Occidente. Así respondió luego de la autorización de Estados Unidos y varios países europeos para que Ucrania use las armas que le envían para atacar territorio ruso, algo que dijo es muy peligroso. En una conferencia de prensa con periodistas internacionales, Putin negó que su país esté planeando atacar a los miembros de la OTAN. Pero, por el otro lado, el ejército estadounidense hizo pruebas con un misil hipersónico con capacidad nuclear capaz de llegar a Rusia o a China en media hora. El misil balístico intercontinental Minuteman III desplegó desde la base aérea de la Fuerza Vandenberg en California. No llevaba armamento, son pruebas de gran importancia para la defensa nacional, pero también para mostrar su capacidad. Esta demostración aviva los temores de un nuevo conflicto internacional. ¿Pero qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en mayo se registró una caída mensual de 25.203 empleos, lo que significó una tasa mensual negativa de 0.1%. Con lo anterior, la creación de empleo en los primeros 5 meses del año fue de 324.613 puestos, de los cuales el 86.4% correspondió a empleos permanentes. Los precios del petróleo subieron el día de ayer tras la publicación de algunos indicadores macroeconómicos en Estados Unidos que alimentan la esperanza de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal que impulse la demanda de energía. En Londres, el barril del Brent del Mar del Norte ganó así 1.14%, cerrando a $78.41. En Nueva York, el West Texas Intermediate subió 1.11% hasta $74.07. El dólar, 17 pesos a la compra y 17 pesos con 98 centavos a la venta.
El euro, 18 pesos con 58 centavos a la compra y 19 pesos con 63 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 5 de junio fue de $69.02 por barril. Banco Multiva presentó. 6:12 de la mañana, muy buenos días allá en casita. Vamos con toda la información meteorológica del día. Tenemos canales de baja presión al interior del territorio mexicano. Esto producirá chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en zonas del norte, noreste, centro y sureste de la República Mexicana. Las lluvias más intensas van a ser para Chiapas. También se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos para Chihuahua y Coahuila. Y además tolvaneras para toda la zona del norte. Y finalmente persistirá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso en gran parte de México, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados en 25 estados, para que lo tome en cuenta. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Para Tijuana tenemos cielo parcialmente nublado con una máxima de 23 y una mínima de 16. Mexicali continúan las altas temperaturas para ustedes. Día completamente soleado, 44 de temperatura máxima. 41 también para Ciudad Juárez, altas temperaturas, cielo mayormente nublado. Saltillo con 32, 35 para Monterrey y Tampico con 34, Tampico soleado para este día. Para Hermosillo también continúan las altas temperaturas, una máxima de 43 y una mínima de 26, 37 para Culiacán y 38 para Chihuahua, Durango con 33, Torreón también sigue por los 40 grados de temperatura máxima y Guadalajara 38 de máxima, 19 de mínima con cielo mayormente nublado, nubecitas que se disiparán a lo largo del día. Para San Luis Potosí una máxima de 35, 33 para Guanajuato y Aguascalientes llegará a los 34 grados de máxima con una mínima de 18. Morelia con 34 y Acapulco cielo parcialmente nublado con una máxima de 33 y una mínima de 24. Para la Ciudad de México tenemos una máxima de 31 y una mínima de 16, nubecitas que se disiparán a lo largo del día. Querétaro con 32 y el Estado de México llegará a los 27 grados de máxima. Cuernavaca con 35 y para el puerto Veracruz 36 de máxima, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado para Coatzacoalcos. Puebla llegará a los 32 de temperatura máxima. Vámonos a la parte del sureste de la República Mexicana, que también continúan con las altas temperaturas. Mérida con 40 de máxima, 27 de mínima. Villahermosa llegará a los 41 de máxima, 26 de mínima. Y para Chiapas, ya lo mencionábamos, tenemos lluvias con probable tormenta eléctrica, 38 de máxima. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Regreso contigo, Paco. Gracias, Marlis. Y bueno, ¿usted tiene temor de otra pandemia? Que exista esta posibilidad de enfrentar a una pandemia ahora por gripe aviar. Por supuesto que después de la pandemia del COVID todos tenemos mucho miedo, empezamos a recordar esos días encerrados, esos días de calles desiertas y la verdad es que da mucho miedo. Así que participe con nosotros. ¿Le da miedo otra pandemia? ¿No le da miedo otra pandemia? ¿Cree usted que puede haber una posibilidad de real o no? Por supuesto, participe con nosotros a través de las redes sociales. Si tengo miedo, no tengo miedo o me da exactamente igual. Aquí a través de nuestras redes sociales, ahí está el código QR en el cual puede usted participar. Hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Salimos a las calles de la Ciudad de México y nos enlazamos con Atalo Mata y Rodolfo Dorantes. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, buenos días. Pues ayer la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con el Instituto para Prevenir las Adicciones, la IAPA, asistieron al reclusorio sur, al varonil, allá por Xochimilco, y bueno, realizaron una jornada contra las adicciones. Esto es muy importante porque
acudieron precisamente para platicar con ellos, darles algunos talleres, algunos cursos y sobre todo, pues el objetivo principal es la reducción de riesgos y la prevención de adicciones. Estas jornadas se hacen periódicamente, pero aquí lo más esencial es que se realizaron pruebas, por ejemplo, de VIH, para que la gente lo pueda comprender qué fue lo que hicieron las autoridades ahí, pruebas contra la hepatitis, sífilis, así como pláticas educativas. Además se proyectaron algunos videos informativos para las personas privadas de la libertad. También, como te decía, ofrecieron algunos cursos y talleres para promover el deporte, el trabajo y que en algún momento que pudieran recuperar su libertad, pues sean personas productivas en las calles. Esto es lo que viene haciendo la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y lo estaremos informando cada vez que suceda. Perfectamente, gracias mi querido Atalo. Rodolfo Dorantes, ¿dónde estás, Rodolfo? Hola Paco, muy buenos días. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bueno, pues informa a través de sus redes sociales las diferentes marchas y concentraciones que se darán este día. Primero te informo que Siembra Cultura AC se estará reuniendo alrededor de las 9 de la mañana en la explanada de la Estela de Luz. Asimismo, el Comité 68 por Libertades Democráticas estará a las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución, ahí en el Centro Histórico. De igual manera, en esta alcaldía Cuauhtémoc, a mediodía, el colectivo Plataforma 420 estará en el Monumento a la Madre. A las 5 de la tarde, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se estará reuniendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Finalmente te informo que en Iztapalapa, el colectivo feminista Rosa Rojas, a mediodía también estará en el Juzgado de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. No tenemos programadas marchas para este día, sin embargo, estamos muy pendientes con las actividades que realiza principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Paco, lo que tenemos que informar a todos, muy buenos días. Gracias y muy buenos días, Rodolfo. Mónica Noguera, gracias, Atalo. Pues el calentamiento de los océanos en la última década ha provocado que los arrecifes de coral sufran estrés ambiental y esto provoca un efecto de blanqueamiento que los puede llevar a la muerte. Esto ya está pasando en nuestro país, pero Ernesto Méndez tiene la información. Mira este loro. Al igual que los cotorros y loros en San Luis Potosí y Tamaulipas, o los monos araguato en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche, los corales están muriendo en el Pacífico mexicano por el exceso de calor. Unos en el medio terrestre y los otros en el medio marino. Especies de vida silvestre que sufren los estragos del cambio climático exacerbado por los efectos del llamado fenómeno del Niño. Decenas de millones de corales que hasta ahora han perdido la vida de punta a punta, de sur a norte de la República Mexicana. Recordemos que los corales son un animal vivo que vive en conjunto con una pequeña alga, que es una alga microscópica. Cuando el coral sufre estrés térmico por el incremento en la temperatura del mar, expulsa las microalgas que lo proveen de energía y alimento, como quedó registrado en este video de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia. Entonces, cuando sucede el blanqueamiento es porque vemos directamente el esqueleto del coral sin esta alga que le da color, y realmente el coral muere de hambre. El mayor impacto por la elevación de hasta 3 grados en la temperatura del Océano Pacífico se presentó a partir de mayo de 2023 en bahías de Huatulco. Se calentó en 1 o 2 semanas a niveles altísimos y 98% de los arrecifes murieron. El severo calor, que sigue rompiendo todas las marcas, subió por el Pacífico, bordeando la costa hasta llegar al Golfo de California. En octubre de 2023 se alcanzó el punto máximo de ebullición en Baja California Sur, en sitios como Cabo Pulmo, el archipiélago Espíritu Santo y Balandra. El más impactado, yo podría creer que fue el área de Balandra, porque son sitios más costeros. Los corales que mejor resistieron el embate de las altas temperaturas fueron los del Parque Nacional Cabo Pulmo, un pequeño pueblo de pescadores que desde los años 90 decidió sacar sus redes del mar y proteger el único arrecife de la región, convirtiéndose así en ejemplo a nivel mundial en turismo sustentable. En Cabo Pulmo tuvimos un blanqueamiento del 50% de los corales, es decir, de la mitad del arrecife quedó completamente blanco y solamente murió el 10%.
El joven arrecife de Cabo Pulmo, con tan solo 125,000 años de edad, dio muestras de resiliencia gracias a las buenas prácticas y tareas de conservación en 7,000 hectáreas de ecosistemas de coral. La muerte de animales por el intenso calor es un llamado a la acción, porque después de ellos podemos seguir nosotros. En este caso, los corales, que prestan importantes servicios ambientales a la humanidad, sirven como defensa natural contra marejadas, tormentas y huracanes, o como sumideros de carbono al atrapar de la atmósfera los gases de efecto invernadero. Aportan 1/3 de proteína al mundo porque son un sitio principal de crianza de especies juveniles. ¿Cómo podemos ayudar a los corales? Utilizando menos combustibles fósiles, bajándole al consumo de plásticos de un solo uso y siendo turistas responsables cuando visitamos los arrecifes, no usando bloqueador y no tocando los corales. Tenemos 6, 7, 8 años, una ventana de oportunidad para evitar las peores consecuencias. Para Imagen, Ernesto Méndez. Bueno, los corales son alimento y el hábitat de otros organismos marinos. Si los corales mueren, esto tiene un efecto en la vida que sustenta el arrecife. Los corales llegan a vivir hasta 500 años y lamentablemente el ser humano está destruyendo este ecosistema. Tenemos que cuidarlo. Continuamos. Mira nada más esta historia. Esmeralda es una mujer que perdió a su perrita. Se llamaba Moni, en calles de la colonia Ciudad Jardín, en la alcaldía de Coyoacán. La buscó por días, por ser, pues ya sabes, su fiel compañera, su amiga de 15 años. Ya estaba viejita, no podía ver bien, no podía escuchar. Preguntó por ella a sus vecinos, pero ninguno dijo haberla visto. Tiempo después, Esmeralda, le dijeron que su perrita la tenía Flor, que era su vecina. Al ir a buscarla, esto fue lo que sucedió. Mire, es parte de verdad de comprobar la locura que tenemos como sociedad. Nos estamos volviendo locos de verdad. Mataste a mi bebé y tengo las pruebas. El administrador me proporcionó la foto y el video donde tú entraste con mi perrita, hija de la... Todavía te estoy preguntando si la viste y me lo negaste. ¿Sí o no? Yo no la traje. No, ¿Quién la trajo? Déjame te muestro el video, ¿vale? Y me vas a decir si eres tú o no eres tú. ¿Y no vas por qué? Si quiere la patrulla, ahorita se lo mando a traer. Mira, eres tú. Ajá. Y la cosita que traes ahí contigo es mi perro. Qué poca madre, ¿no? Como acaba de ver, a la perrita Moni se la llevó esta señora de nombre Flor, quien lamentablemente la maltrató, la asesinó y enterró los restos en el patio. Los vecinos reportan que no es la primera vez que esta loca lo hace. Luego de encarar a la responsable, Esmeralda ya presentó la denuncia ante la fiscalía. Los peritos determinaron que la perrita murió tras ser torturada. Los videos de los que habla Esmeralda son estos que le voy a mostrar, que claramente se ve que la señora Flor viene arrastrando con una cuerda a la pobre de Moni hacia el interior del edificio. A pesar de las pruebas, la loca esta todo lo niega. Toda la vida pensé que eras una persona honesta y que de verdad rescatabas a los perros y los matas, güey. Todavía yo no quería creer lo que decía la gente. Te va a acabar el pedo, te vamos a refundir. No sabes con quién te metiste. Voy a rescatar a mi niña, ¿eh? No tienes madre, güey. Pues bueno, las historias que dejaron de contarse. Este es un gran trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez, que encontró a un hombre que es una especie de vengador anónimo, que es, pues era un arma secreta de la propia Marina para luchar en contra del narcotráfico. Y era un hombre que de verdad sí se lo tomaba en serio. Bueno, se lo sigue tomando en serio, el luchar en contra de los malos, y lo digo claramente. Y no le importaba los métodos que utilizaba. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Eric Morales Guevara, mejor conocido como el Marino Loco, Thor o el Señor del Martillo. Ya hace 2 años habíamos sacado una primera parte, mi querido Paco, y sacamos la segunda después de la autorización de esta persona. Y hay que dejar algo muy claro, mi querido Paco. Este informativo, este noticiero de la primera emisión con Francisco Sea y tu servidor, somos los únicos que tenemos la entrevista, a pesar que se ha reproducido en diferentes TikToks, medios de comunicación, somos los únicos que tenemos la autorización. Pero ahora, el por qué le ponen el Marino Loco. Esa es la historia de este día, y esto se debe a que cuando te estaba haciendo su servicio por 6 meses dentro de la Marina, va y ayuda en un casino de tenientes y capitanes en la primera zona naval que está en Tamaulipas. Empieza a lavar los trastes, para eso lo mandaron. Y un teniente en estado de ebriedad quiere golpearlo. No se deja, le entierra un tenedor en el ojo. Después de eso, a querer renovar su contrato por 1 año,
le hacen un examen psicológico y ahí determinan la psicóloga que está loco y a partir de ahí nace el sobrenombre de loco dentro de la Armada de México. Pero ¿qué te parece si vemos lo siguiente, Paco? En Tamaulipas aún resuena el sobrenombre del marino loco, Thor o el señor del martillo, un sobrenombre que generó temor entre los integrantes del cártel del Golfo. Su nombre, Eric Morales Guevara, ex elemento de infantería de la Armada de México, quien fue conocido por sus métodos poco ortodoxos para detener sicarios y cabecillas de este grupo criminal. Entonces, ¿no eres halcón? Soy halcón. No, claro que eres halcón, cabrón. ¿Para qué grupo es? ¿Qué guardia es? Yo trabajo con Daniel. ¿Cuál Daniel? Te dime todo, pero... Para este ex elemento de infantería, la detención de un sicario era una parte. La otra, vestirlos de mujer, hacerlos que se besaran entre ellos mismos y aplicarle la ley de su martillo machacador de carne. Pues cada vez que agarraba a esos cabrones, hacía mi trabajo que tenía que hacer y también les daba como de un consuelo a la familia, ¿no? Ya no podía regresar a la gente que habían asesinado, violado y todo eso, pero hay que darles en su madre y con la garantía que pagaron y ya no van a regresar a hacer otra despapalle. ¿De dónde viene el sobrenombre del marino loco? Durante su reclutamiento fue de apoyo para lavar trastes al casino de oficiales y capitanes de la primera zona naval en Tamaulipas, donde un teniente en estado de ebriedad lo quiso golpear y para defenderse le enterró un tenedor en el ojo. Cuando quiso renovar su contrato a 1 año, hizo un examen psicológico que lo reprobó, debido a que la psicóloga que lo aplicó era amiga del teniente golpeado. A partir de ese momento, le pusieron el mote de loco dentro de la Armada de México. En las calles lo conocen de otra forma. Entre los malandrillos, como para queriéndome ubicar, empezaron a decir señor Thor, señor Thor. Y ya, como cuando salíamos, pues ya llevaba mi casco negro, pues era fácil de ubicarme. Con 2 licenciaturas y diversos cursos en el extranjero, aplicó sus conocimientos para rastrear criminales en Coatzacoalcos, Veracruz, y después Reynosa, Tamaulipas. El apoyo para detener a unos secuestradores en Tampico, Tamaulipas, fue el inicio de la leyenda de su martillo. Fue con unos secuestradores, fue los de antisecuestro pedir apoyo. Fuimos y entramos a una casa, nos decían que para ubicarla tenía un aire acondicionado, pero llegamos, era un condominio, todos tenían aire acondicionado. Empezamos a buscar, ubiqué la casa, empezamos a golpear, sale uno corriendo, se escuchan los fogonazos, pero ya cuando le quise disparar vi que no tenía arma. Y aunque no lo creas, ahí con toda la verdadera te acuerdas de los derechos humanos y los problemas que puedes acarrear. Nomás tiros al aire, cuando ya le di alcance, ahí le di con el martillo. Actualmente nadie sabe dónde está el señor del martillo. Lo único que se sabe es que ya tiene otros imitadores en Michoacán, Baja California y otros estados del país. Una historia de película. Así es, mi querido Paco, lo que hacen en contra de los sicarios e incluso en Tamaulipas todavía lo recuerdan, incluso pide que regrese otra vez a hacer justicia a las personas, sobre todo a las víctimas que han caído en manos de los delincuentes. ¡Wow! ¡Qué historia! Muchísimas gracias, mi querido Raúl. Muy buenos días. Extraordinario, felicidades. Gracias, Paco. Y mire, qué buena idea de este taxista en Egipto. Todos los días llega al malecón de la ciudad de Alejandría, estaciona su auto y pone en el cofre y en el frente varios libros a la venta. Dice que lanzó su servicio de libros móviles con la esperanza de animar a la gente a que lea más y con tal de que se cultiven los que ofrece a muy poco precio. Así que una maravilla de iniciativa de este hombre. Dulce Alondra tenía 29 años. Mamá de un niño, ella vivía en el municipio de Huichapan, en Hidalgo, y perdió la vida arrollada por una locomotora al tomarse una selfie. Según cuentan los testigos, su hijo, que estaba ahí con ella, alcanzó a agacharse apenas cuando la locomotora, la Emperatriz, le quitó la vida a escasos centímetros de donde él se encontraba. Esto sucedió en Nopala de Villagrán, en Hidalgo. Y le voy a contar algo. Según una asociación civil española denominada IO, en el mundo, del 2008 al 2023, han muerto cerca de 500 personas por tomarse una selfie. Las principales causas, caídas, por ejemplo, a precipicios, el ahogamiento y también accidentes en medios de transporte. De este total, nuestro país está entre los que tienen más muertes. De estas 500 tenemos 10. Yo, mire,
quiero hacer con usted una reflexión. ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué momento llegamos a glorificar la idiotez y el ridículo? Antes era un asunto de vergüenza, ¿no? Hacer idioteces. Hoy se gana dinero con ellas. El adolescentrismo, que es esta tendencia que nos lleva a muchos, a los adultos, a imitar las conductas de los jóvenes que deberían de darnos pena. Candidatas, candidatos que están cantando, que están contando chistes, haciendo bailecitos, ¿no? Y no solo los critico, hago un reconocimiento que yo mismo caí en ese tren de idioteces, de babosadas. Las redes sociales, a cuenta de ver gente sin preparación, sin materia que ganaba dinerales, las glorificamos, las colocamos incluso arriba de los medios tradicionales de comunicación, como la radio, como la televisión. Las vimos como la herramienta política última, perfecta, ¿no? Pues les tengo noticias, nos equivocamos. La reina de las redes en materia política en México, Mariana Rodríguez, esa que llevó a Samuel García, dicen, al gobierno de Nuevo León y se pensaba lo llevaría a la presidencia, perdió por casi 10 puntos ante Adrián de la Garza a la alcaldía de Monterrey. Luego entonces, los regios no son tarados fosfo, ¿verdad? Las imbatibles redes demostraron que no se podía llevar a una Xóchitl Gálvez, dicharachera sí, pero vacía, a la presidencia, que no bastó millones de calificativos en X, en Instagram, en Facebook y en TikTok en contra de Sheinbaum. También perdió Paulita Suárez, candidata a diputada local en León, Eduardo Palazuelos, candidato al Senado por Quintana Roo, entre varios más a los que no les bastó su brillo, sus videos y sus selfies en las redes. De nuevo vuelvo a lo mismo y le pido que me disculpe. México no es Facebook, México no es X, México no es Instagram, México no es TikTok. Atrás de las montañas hay más mexicanos que votan. Según las estadísticas, y esto lo pongo en duda, 94 millones usamos redes sociales, siendo la más usada Facebook, seguida por WhatsApp, Instagram. Esto nos daría un 74% de la población, más o menos. Yo me pregunto, ¿y luego? ¿Serán ciertas estas cifras? La elección hubiera sido distinta, ¿no? Los glorificadores, ¿no?, de estas redes y los obvios vendedores de las redes nos han recetado una mentira. Y creo que también confío en que los mexicanos no somos idiotas, no somos tontos, ¿eh? Podemos ver a alguien haciendo el ridículo con los tenis fosfo y la barbita, la carnita asada, por ejemplo, o un mamila insoportable presumiendo de su estilo de vida, y no por eso vamos a votar por él. Los mexicanos ya no somos idiotas. Mientras tanto, hay quienes creen en la selfie y desgraciadamente esta sigue siendo tendencia. Una tendencia que mató a una chava de 29 años enfrente de su hijo, que va a crecer solo y con un trauma atroz gracias a las pinches redes sociales. ¿Sabe qué es lo que quería esta chava? Quería tener una granja con animales bonitos. Esa era su aspiración y la mató una selfie. Yo se las muestro. A ver, yo se las muestro ya. Yo se las muestro. Estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. El día de ayer comenzó el conteo de votos por parte del INE. Se contabilizará el 60% de las actas para la elección de presidente de México, pero con el recuento de los cómputos distritales comienzan las descalificaciones, las peleas y finalmente la frase célebre, voto por voto, casilla por casilla. En este sentido, ayer se instaló la sesión permanente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para el conteo de los votos para gobernador, diputados del Congreso y presidencias municipales. Sin embargo, hubo momentos de mucha tensión en el Consejo Distrital 10. Todo indica que fue resultado de una confusión. Al parecer, personal del instituto llevaba en bolsas de basura boletas utilizadas en la jornada electoral, las cuales iban a trasladar al Consejo Municipal correspondiente y que por error llegaron al lugar. Y es que el vehículo en el cual pretendían mover dicho material no tenía rótulos oficiales del instituto, lo que provocó el descontento de la gente que estaba afuera.
Pedro Kumamoto, candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena, habló sobre esta situación. Aseguró que los funcionarios extranjeros de manera ilegal, pues bueno, finalmente se llevaron boletas válidas de esta elección municipal. Nada más que yo le digo algo a Pedro Kumamoto. No empezó diciendo que era candidato independiente, no empezó diciendo, y además de todo ilusionó a mucha gente, ¿no? Y ahora ya también es candidato de un partido. La gente sepa que se iban a sacar boletas de la presidencia municipal, de la gubernatura, en bolsas de basura, votos de la gente que deben de permanecer todo tiempo custodiados. Lo que sucedió es que funcionarios lo sacaron en bolsas de basura, lo iban a llevar a un vehículo que no estaba rotulado por ninguna de las instituciones y finalmente ahí es donde se rompe la cadena de custodia. Todos los partidos son lo mismo. Nunca me van a ver en uno de ellos. Hijosicones. Bueno, siguiendo con el tema, Pablo Lemus, virtual gobernador del estado, acusó a Morena de mandar agresores al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En su cuenta de ex dijo que los militantes de Morena eran malos perdedores y personas violentas. Les exige respetar la voluntad de los jaliscienses. Vemos con preocupación que Morena ha mandado provocadores a las juntas distritales e incluso a personas armadas. Ha venido gente desde la Ciudad de México a violentar nuestro proceso electoral y a amedrentar a funcionarios electorales. No les importa el trabajo de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos. Quieren respetar el voto de las y los jaliscienses. Hoy Morena está exhibiendo su verdadero rostro en Jalisco. Son malos perdedores y son violentos. Esto es lo que rechazó Jalisco con el voto de millones de ciudadanas y ciudadanos. La senadora Lucía Mesa Guzmán aseguró que hay 52% de irregularidades en las casillas instaladas en Morelos. Afirmó que la cifra es suficiente para declarar la nulidad de las elecciones. Acusó a las instituciones electorales de ser las responsables de esas inconsistencias. Durante la rueda de prensa que ofrecía, agentes de la Fiscalía Anticorrupción Local le entregaron 2 notificaciones en las que se le acusa de irregularidades financieras durante el gobierno de Graco Ramírez. Hay que decir claro, es un acto más de intimidación por parte del Estado. Lo que sí queremos dejar claro es que no les tenemos miedo. Y la paridad de género es fundamental para la política y democracia. Con esta medida se busca un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones. El cumplimiento de las cuotas de género representa un avance en acciones a favor de la igualdad y mejoramiento de las condiciones de vida para las personas de nuestro país. ¡Sí se pudo! Este 2 de junio, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México y en la más votada en la historia del país. ¿Qué significa esto? Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. No llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia por impulsar a la mujer a tomar la máxima autoridad en el país, pero también por dejar una enorme huella en temas de feminicidios y por diversas situaciones de equidad de género. Este triunfo no garantiza que la agenda feminista sea resuelta, pero puede ser una nueva oportunidad para que la voz de millones de mexicanas sea 1000 veces más escuchada que en sexenios pasados. Desde 1982 hasta ahora, solo 7 mujeres han sido postuladas para tomar el máximo mando de México, pero la presidencia no es solo el cargo que ocupará una mujer. Tras las elecciones de este 2 de junio, 13 entidades estarán bajo el mando de mujeres, entre ellas Clara Brugada, convirtiéndose en la segunda mujer en liderar como mandataria en la Ciudad de México, o como Delfina Gómez, la primera mujer en el cargo, pero en el Estado de México. De acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, por ahora, al menos 250 diputadas y 68 senadoras serán parte del Congreso en México. Esto gracias a la aprobación de la paridad de género, la cual considera una participación legal y justa de la vida democrática del país.
De acuerdo con el INE, más de 51 millones de mujeres ejercieron su derecho al voto en este año, lo que consideran que sería la elección con mayor participación femenina. Fue gracias a la lucha de cientos de mujeres que hoy, 70 años después, el proceso electoral de 2024 marca un hito a nivel mundial y en favor de la mujer. Imagen. Bueno, Jorge Maynes reaccionó a las imágenes y envió un mensaje a sus seguidores, a menores de edad, pues estos niños que están llorando. Les dijo que se considera ganador al saber que ellos lo eligieron y añadió también que estará a su lado luchando por un México mejor. Así las cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un mensaje para las personas más importantes de México, para las niñas y los niños. Me ha dado mucha tristeza recibir videos de sus papás, de sus mamás, donde muchas niñas y niños están tristes porque no ganamos la elección. Mamás y papás que me dicen, lo primero que me preguntó hoy mi hijo es si ya eras el presidente de México. Yo les quiero decir que ganamos con ustedes, que las niñas y los niños eligieron a su presidente y que a mí me van a tener siempre a su lado luchando por lo mejor para ustedes. Pero que lo más importante en la vida no es ganar o perder, es estar felices, estar bien. Pues Paco, es que como tú dices, no puedes establecer la relación en el éxito de la canción de TikTok, ¿no? Que fue donde más sonó, a los resultados de un candidato. Pero te voy a decir una cosa, ahí está precisamente a dónde está enfocada la campaña, a personas que son unos niños, ¿no? Sí. O sea, entonces los mexicanos que somos unos escuincles, estamos en la infancia, ¿no? O sea, yo creo que un poquito más de respeto. O sea, sí, y de seriedad y de falta de propuestas, Paco, porque como tú decías, no, esto no es esto. Este no es señor es el gato Cheshire de la política, el gato de Alicia en el País de las Maravillas, y es una canción, no tiene absolutamente nada más. O sea, y hay que verlo también. Criticaba a los otros partidos cuando lo veías en fotografías con su camisetota del PRI, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es quién en este rollo, no? Sí, y se confiaron muchísimo, como tú dices, por las redes sociales y por ese éxito que es... Pero ahí está, Mariana Rodríguez, la reina, o sea, tú dices, esta señora tiene capacidad para ser presidenta de la República, perdió por 10 puntos. O sea, no todo es lo fosfo. La gente de verdad está preocupada por su lana, por su familia, por su vida. Claro, por supuesto. O sea, un poco de respeto y un poco de progenitora, 100 gramitos aunque sea. Completamente. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa mejor. Y seguimos porque platicando. ya no te me enojes, no te me enojes, Francisco. Vámonos al cuerpo. Adiós. Pues bueno, es jueves de Mesa de Senadores y no sé cómo empezar, se lo tengo que decir, pero por supuesto el señor Cravioto, el senador Cravioto, primero buenos días, dijo que hoy nada más iba a venir a ver caras, ¿no? Eso lo dijo y lo tenemos grabado, entonces, pero no lo vamos a pasar. Te saludo con gusto, César, ¿cómo estás? Por parte de Morena, Miguel Ángel Mancera, por parte del PRD, Miguel, Damián Cepeda por parte del PAN. Ahora sí, pues bueno. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron? La pregunta, ¿lo vieron? ¿Cómo lo viste? A ver, evidentemente un resultado impactante. Yo lo califico de un terremoto político para quienes no compartimos la visión de este gobierno. Es un resultado que hace un reposicionamiento político nacional. Por supuesto, yo respeto mucho las personas que todavía creo que están en los momentos finales, el tema del cómputo, están luchando, creo que en los distritos es válido, es parte del proceso electoral, pero sí lo dije desde el primer día, la verdad que el resultado es muy contundente, yo no me voy a sumar a esta manipulación y demás que he visto irresponsable de líderes políticos en el tema. Son una votación no antes vista desde hace 42 años, o sea, 60% de los votos no tenía un candidato presidencial desde Miguel de la Madrid. Yo tenía 3 años, para que tengan una idea de la dimensión. Desgraciadamente, en mi punto de vista, en esta ocasión fue casi parejo también la Cámara de Diputados y Senadores. La suma, ¿no? No es igual, pero casi. No fue así en el 18. Y eso nos está dando como resultados, por cómo está la ley, 2/3 partes en la Cámara de Diputados y a tiro de piedra en el Senado. Eso para mí se traduce en poder absoluto. Yo soy enemigo del poder absoluto. Respeto que el ciudadano lo haya dado, aunque en la Cámara de Diputados les dio 54 y por reglas más bien es que llegan, no es que hayan tenido las 2/3 partes. Si eso, que se va a litigar, si eso se da,
me parece muy peligroso. Yo creo en los contrapesos. Creo que, desgraciadamente, la presidenta electa, en este caso Claudia Sheinbaum, tendrá solamente el límite de su propio autocontrol, de su propia autocensura, porque no habrá votos para limitarlo, lo cual me parece a mí que es incorrecto. La última vez en la historia del país que se tuvo ese grado de poder, hubo abuso absoluto. ¿Qué deseo? Que no pase eso. ¿Qué deseo? Que ella entienda el tamaño de la responsabilidad que le dieron los ciudadanos, un respaldo abrumador, yo no lo regateo, así fue, y que actúe en positivo, respetando pluralidad, democracia, construir desarrollo y no pase la historia como en el pasado cuando se ha tenido este momento. Para la oposición me parece que es un golpe durísimo de realidad y sí creo que debemos de pasar una profunda reflexión de qué fue lo que pasó. Yo no me sumo a estas voces que dicen, ay, es que todo el que votó allá es porque lo compraron, lo engañaron. No, por supuesto que hubo intervención indebida del presidente, ahí están los llamados de atención del INE, por supuesto que hubo uso de programas sociales, pero 35 millones de votos, no podemos decir eso, sería una majadería, una falta de respeto. Yo los respeto, más bien tenemos que entender por qué votaron por continuar por un gobierno si creemos nosotros que estamos mal en salud, seguridad y demás, y tenemos que hacer esa reflexión. Yo lo digo para mi partido, no tengo por qué meterme con los demás, pero el PAN o se reinventa o muere políticamente como una opción competitiva que dé esperanza de cambio a este país. Miguel, indudablemente ganó Claudia, pero, o sea, ¿ganó Claudia o perdió la oposición? No, yo creo que indudablemente hay un triunfo. Yo soy de la misma idea que hay que reconocer lo que la ciudadanía ha planteado en las urnas. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Es una votación arrolladora, enorme, y lo que se tiene que pasar ahora es a serenar las aguas y a empezar a ver cómo es que realmente va a quedar esta composición. Me parece que no se pueden estar haciendo estos modelos que fueron de bote pronto de cómo va a quedar esta conformación de la Cámara, porque hay reglas incluso en el propio INE que hablan de la sobrerepresentación, el artículo 54 de la Constitución en la interpretación y en las reglas específicas del último acuerdo general del INE, marcan cómo es que se deben de atender a militancias efectivas, no solamente a las asignaciones de cada uno de los partidos en las alianzas. Entonces, eso todavía falta. Pero lo que hay que entender es que en México votaron para que ese proyecto, el proyecto que ganó, pues ejerza el poder. Lo que tenemos que buscar es que los controles constitucionales que hay, que las normativas que todavía permiten tener a la gente posibilidad de reacción, den equilibrio al ejercicio del mandato y al ejercicio del poder. Y buscar que vaya enfilado México para otro tipo de retos, como son retos económicos, retos de medio ambiente. Y nosotros entender lo que dijimos muchas veces, si tú vuelves a hacer lo mismo, pues va a pasar lo mismo. O sea, tiene que hacer algo nuevo, Paco. Yo creo que es muy claro el mensaje, se tiene que rediseñar, tenemos que repensar cómo es que se va a hacer oposición, porque México necesita oposición, ni siquiera al poder, y en términos quizá pudiéramos decir casi de poder absoluto, le conviene no tener oposición. Debe haber una oposición y debe de buscarse cómo es que participa esa oposición de manera responsable en el ejercicio que viene. Es inédito. Aquí lo dijimos y dijimos, las elecciones son únicas e irrepetibles. No se repitió ningún modelo. Este es un modelo nuevo de todo lo que sucedió. Yo te diría que aquí hubo un voto de estructuras muy bien diseñado, pero hubo también un voto en varios casos de candidaturas. O sea, no voy a regatear ninguno de los dos aspectos. Claro. César, ¿tentación autoritaria o ejercicio de la mayoría? No, mira, ha habido mucha responsabilidad en estos 5 años del gobierno del presidente López Obrador y va a haber mucha responsabilidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los ciudadanos que salieron a votar, pues sí tenían las dos opciones. Tenían 3 opciones, digamos. Tenían la opción de darle continuidad a la transformación,
darle continuidad a la transformación como se le dio, con una mayoría absoluta, o votar por la regresión. Y la gente dijo, vamos por el camino de darle toda la fuerza a que no haya trabas, a que continúe la transformación. Yo no coincido en el tema de los contrapesos, porque no solo los contrapesos son los contrapesos en las cámaras. Ayer, por ejemplo, tuve una mesa con movimientos sociales. Ellos son contrapesos naturales. Las luchas de distintos sectores de la población son contrapesos al poder. Los propios medios de comunicación y muchos otros actores de la vida pública de un país son contrapesos al poder. No solamente el contrapeso cae en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y nosotros vamos a utilizar esa mayoría pues para darle continuidad y seguimiento. Luego nos compramos fórmulas de otros países que tampoco terminan siendo las más benéficas para una sociedad. Luego vemos en parlamentos europeos cómo todo el tiempo están generando diversas oposiciones que hace que un país tampoco avance. Entonces hay que ver con serenidad esto. Pero yo creo que los más de 34 millones de personas que votaron por Claudia y que votaron por los diputados y los senadores del movimiento dijeron, queremos que tenga la fuerza suficiente para sacar las reformas que hacen falta y para que la transformación, insisto, no tenga freno. Y es muy importante porque desde el 18 el discurso fue, vamos a transformar este país. Y en el 21 pedimos el voto para seguir transformando este país. Y en el 24 el segundo piso de la transformación. O sea, no estamos engañando a nadie. El proyecto de la cuarta transformación es transformar de raíz este país. Y por supuesto que la gente también entendió que 6 años no son suficientes y que se requiere más tiempo para transformar este país. Entonces la gente dijo, vamos a dar ese respaldo y lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad. Eso que no le quede duda absolutamente a nadie. Con la misma honestidad que acepto tal cual, por supuesto, el resultado, y creo que es impactante, lo repito. También debo decir que no es cierto que la ciudadanía le haya dado 2/3 partes en votos a Morena y su movimiento, ni siquiera a Claudia Sheinbaum. 60% no son 2/3 partes del 100%, necesitarías el 66% arriba, ¿no? De ello. De hecho, en las cámaras les dan el 54%. Hay que decir que si logran las 2/3 partes es por un sistema viciado que viene del pasado. Yo he propuesto cambiarlo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, perdón, en donde se permite una sobrerepresentación del 8% por partido. Hoy va a haber un debate de si le aplica a coaliciones o no. Entonces, si logran en las cámaras, no es por mandato ciudadano. Damián. Es por, espérame tantito. Ganamos 30 de 32 estados en los senados. No. Eso no es 2/3 partes, el eso es el 90 y no, tantos por ciento. No, porque el sistema, ¿No ganamos 30 de 32 estados sí, en el Senado? Espérame. ¿Y cuántos distritos federales ganamos? ¿Y cómo se...? No importa. ¿Cómo se llena? A ver, Cravioto, yo estoy diciendo, fíjate cómo... ¿Pero por qué seguir engañando? Hay 300 distritos en México. ¿Cuántos ganamos? No puedes directos? Tener 2/3 partes. ¿Cuántos ganamos? Escúchame. 54. No puedes tener 2/3 partes. No. ¿Cuántos distritos ganamos? Bueno, la alianza ganó 43 sumando al PAN. No importa. Escucha, Cravioto. La Constitución prohíbe que un partido tenga 2/3 partes por sí mismo por voto directo. El sistema que tenemos en México es mixto. Digo, es que es increíble que se quiera ocultar. Se conforma de cuántos distritos ganaste más 200 plurinominales. Si los plurinominales se asignaran al porcentaje real de votos, ellos llegaran al 54%. Pero la Constitución, malamente, desde el pasado, no la pusieron ellos, desde el pasado, y yo le he criticado desde hace años, le permite a los partidos tener 8% más regalado. Y por eso es que alegan que tienen 2/3 partes. No, a mí, tenemos para 2/3 partes. Okay. Por eso, nomás para aclarar. ¿Cuál es el peligro de no tener contrapesos legales? Que reformas dañinas, como por ejemplo la reforma electoral, que busca eliminar la representación de las minorías, eso dice la que mandaron y que avaló la presidenta, se quedarían con el 85% de la Cámara, con solo el 54% de los votos.
pueden pasar. No va a pasar porque el Verde y el PT tampoco van a querer. Pero bueno, luego el Poder Judicial, el tema de el voto directo. Esos son los peligros. Me gustó el mensaje de la presidenta electa el primer día, que se sale de ahí. No me gustó el mensaje de algunos liderazgos que están pues todavía peleándose. O sea, yo lo que creo es saber qué podemos hacer nosotros, oposición y sociedad civil, levantar la voz. Es lo único que va a quedar si queda así conformada la voz, con fuerza, con congruencia, pero sí tenemos que aprender la lección en autocrítica, porque este modelo de odio con odio, de pro-AMLO, anti-AMLO, fracasó. Y particularmente, y lo digo desde donde yo estoy parado, esa alianza con el PRI fue un fracaso absoluto que nos llevó de 12 gobiernos estatales a 4 gobiernos estatales en este momento. Pero tu líder va a ser senador y el líder del PRI va a ser senador, pues no tienen vergüenza, ¿no? Yo voy a impulsar un cambio al interior del partido. Y hablando del Senado, Paco, es muy importante porque acompañando lo que decía Damián y lo que estaba reflexionando Cravioto, tú tienes en la Cámara mayoría y esa mayoría te puede permitir incluso modificar la Constitución, porque la gente pregunta mucho. ¿Y pueden modificar la Constitución? Sí, porque vas a tener una mayoría calificada. En el Senado, que tradicionalmente nosotros estuvimos integrando lo que se llamó bloque de contención constitucional, solamente habrá, o les faltarán 2 senadoras o senadores para alcanzar también la mayoría calificada. Entonces, el Senado tendrá que mostrar una resistencia de quienes fueron electos o romper, quizá cuando se integre, de inicio ese dique y entonces dar un absoluto, entonces sí, absoluto poder. Por eso son varias cosas las que hay que cuidar ahora. Desde el punto de vista de la oposición, pues buscar que no se tenga esa sobrerepresentación a través de esto que es la militancia efectiva con los propios criterios del INE y de la Constitución, y esperar que en el Senado pueda haber este dique que permita que haya diálogo, que permita que haya interlocución, porque si no va a pasar flat todo. Claro que el tamaño de la responsabilidad que tiene ahora el gobierno es mucho mayor, porque al poder decidir todo, ya no puede haber otros culpables. Todo lo que pase tendrá un solo origen y después un destinatario. Ojalá que sea para bien, Paco. Lo digo desde ahora. Ojalá que sea para bien. Ahora, dice algo, César, dice Damián algo que me parece muy importante. Esta política de con AMLO o anti-AMLO fracasó. Yo veo, de verdad, y creo que no se aprendió nada en 6 años, que después de la elección, no obstante los resultados, todavía veo expresiones de verdad que ya dicen que Claudia Sheinbaum es lo peor que ha existido en la vida. Y entonces digo, pues no se aprendió nada, ¿no? O sea, y la verdad sí me preocupa como miembro de la sociedad y me preocupa como periodista, porque de verdad son unos discursos incendiarios, por decirlo menos, y digo, entonces así van a seguir otros 6 años. Pues ustedes ya, la siguiente elección dentro de 6 años, y así van a seguir, no van a ganar por el 60%, van a ganar por el 85%, ¿no? Y nos van a acusar de autoritarios y nos van a acusar de que no queremos oposición. Nosotros sí queremos oposición, bienvenida a la oposición en este país, pero una oposición responsable, una oposición que plantee cosas, una oposición que verdaderamente debata las cosas. Mira, ahorita lo que dice del asunto electoral. Ya se les olvidó que no pasó un plan A electoral. Un plan electoral que decía justamente que hubiera una representación proporcional al número de votos que tenga cada partido. Y no lo pasaron ellos. A ver, espérame, Damián, sí es cierto. No ustedes, fue en la Cámara de Diputados que no pasó. Ni siquiera al Senado llegó. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la oposición en este país al plan A electoral? El INE no se toca. Oigan, pero planteen otra propuesta, pongan en la mesa otra propuesta. El INE no se toca. Pero, ¿qué no les gusta de la reforma? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué le ponemos? El INE no se toca. Ambos somos autores de iniciativas que pusimos en la mesa. El INE no se Entonces, toca. No pasó en la Cámara de Diputados. Porque estaba dañino. No pasó
No, pero ni siquiera fue, aquí está una aquí está una contrapropuesta. No, Cravioto sí presentamos. No, en la Cámara de Diputados no pasó, ni siquiera llegó al Senado el plan. Pero en el Senado sí la presentamos. Ni siquiera llegó al Senado el plan. Ustedes. Cuando dijimos, vamos a plantear cambios al Poder Judicial, no, se quieren apoderar del Poder Judicial. Pues eso dice la reforma. Quieren tomar el Poder Judicial. Y le preguntaron al pueblo, al pueblo si nos gusta cómo están resolviendo los jueces, si nos gusta que le den amparo a políticos corruptos, si nos gusta que saquen a delincuentes de la cárcel, si nos gusta que un violador salga porque la niña violada no supo decir el lugar y el tiempo en que fue violada. Eso no le gusta a la sociedad. Si le gusta que no le hagan nada a Segalmex, la corrupción, o si le gusta que no le... ellos siguen defendiendo que el INE no se toca, que el Poder Judicial no se toca. Mientras tengamos esa oposición, pues esa oposición poco le está aportando a este país. Nosotros sí queremos una oposición que diga, esto no me gusta del gobierno, planteamos mejor así las cosas, pero que no se rehúsen a debatir, a poner cosas en la mesa y a buscar consensos. Ese es un discurso falso, con todo respeto, pero es un discurso falso. Yo sí quiero, lleno el Senado de iniciativas. Yo sí quiero que verdaderamente haya una oposición en este país que no diga lo que tú estás ahorita diciendo. Se llenó justamente que no diga lo que tú estás diciendo. Es que todo está mal con López Obrador. Es que ese era el discurso. Es que el país se está cayendo con López Obrador. De las 20 iniciativas que mandó el presidente, la gran mayoría del pueblo de México no pensó. No, sí, el país se está derrumbando. De las 20 iniciativas que mandó el presidente, muchos de nosotros contestamos, vótenlas. Yo dije públicamente, 12 de ellas hubiera votado a favor. Ni siquiera las llevaron a votar. Era un discurso político, porque las que quieren son estas otras. Sí han tenido esos rasgos. ¿Yo qué creo? Dentro de la reflexión tenemos que preguntarnos por qué el ciudadano, ante evidencia, porque es evidente que en salud tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud, que tenemos más homicidios que nunca, y todas estas fallas, ¿qué es lo que lo llevó a decir? No es que no me importe, sino me importan más otras cosas, entre ellas el odio al pasado, el rechazo al daño del pasado, ¿no? Entre ellas, a lo mejor, personajes que están ahí, entre ellas, me gusta el beneficio directo que este gobierno hizo universal, ¿por qué no? Que yo vote a favor. O sea, hay que preguntarnos eso, pero de que México hoy tiene problemas serios, los tiene, y yo lo que quisiera ver es un gobierno que resuelva. Pues bueno, nos tenemos que ir, y la verdad es que está muy interesante esta discusión, si me lo permiten, la podemos retomar el próximo jueves, platicar también, pues bueno, qué es lo que va a pasar con el PRD, qué es lo que va a pasar con el PAN, qué es lo que va a pasar al interior de Morena, porque cuando se tiene tanto poder es muy complicado el calmar a toda la gente, y también creo que, pues que hay, no sé, cerca de 17 millones de mexicanos que válidamente no están a favor de este proyecto, qué es lo que se va a hacer con ellos y cómo se va a canalizar, y también lo que van a hacer con los líderes de los partidos, porque Dios... Ponerles una estatua. Hay de un 40%, y a Marquito le vamos a poner... Hay millones también que votaron por otra opción, que se tiene que hablar, se tiene que dialogar y se tiene que construir, Paco. Todavía hay mucho por hacer aquí. No está nada todavía que no sea lo que le vaya bien a México. Por eso sí queremos trabajar. Mi querido Miguel, además de todo, tú sabes que aquí tienes siempre un espacio, porque tú eres el que mandas a corte aquí y ya. Paco, te agradecemos mucho el día de hoy que hayas estado con nosotros y nos vemos para la próxima semana. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan buena semana. Una pausa. Vamos después con Mónica. Gracias. Las calles de la Ciudad de México, mi compañero Talo Mata. Talo, adelante.
¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues fíjate que hubo un decreto por parte del gobierno de la Ciudad de México para 6 parques capitalinos, es decir, que los elevó de categoría y ahora serán vistos como áreas protegidas de conservación, como bosques urbanos. Y hay 6 parques, como te digo, nosotros estamos en uno de ellos, que es el Parque Ramón López Velarde, aquí en Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur. Y mostrarte que pues muchos de ellos sí necesitan intervención, como lo estamos viendo aquí en las imágenes de Cuauhtémoc Lira. Hay áreas que de alguna forma sí hay algunos arbustos, sí hay algunos árboles, pero lo que hace falta, además de la rehabilitación que ya le han dado, pasto. No hay pasto en los jardines, no hay pasto en las jardineras, en las áreas que deberían de tener pasto, ver la vegetación. Y esto pues en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, que fue ayer precisamente y que se conmemoró este 5 de junio. Se han declarado estas áreas de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano. Son 6 parques en Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuauhtémoc y la alcaldía Coyoacán. Son los parques lineales, por ejemplo, de Vicente Guerrero en Periférico Oriente, en el Parque Cuitláhuac en el norte sur, los 2 ahí en Iztapalapa, así como el Parque López Velarde en el que estamos, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Alameda del Sur allá en Coyoacán, y el Gran Canal o Ave Fénix en Venustiano Carranza, y en el Parque Loreto, Peña Pobre en la alcaldía Tlalpan. De este lado derecho le pido a Cuauhtémoc Lira que nos muestre lo que hemos visto, pues más o menos ya tiene una cara diferente, pero aquí en este redondel, este parque es muy antiguo y tiene muchísimos años, estuvo incluso descuidado por varios años, incluso hasta se habla de una década. Y por ejemplo podemos ver que estas obras pues se han vuelto interminables, según nos explican los vecinos o quienes vienen a hacer ejercicio aquí, quienes vienen a caminar. Estas obras pues se han vuelto interminables en este redondel y pues todavía hace falta que las autoridades le metan mucha mano. Por lo menos ya se dio este primer paso de poder decretar a estos 6 parques urbanos como bosques en la Ciudad de México, Paco. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Atalo. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días. Rodolfo Durantes, adelante, Rodolfo. Gracias, Paco, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Efectivamente, hemos llegado aquí a la calle de Minerva número 30, lugar donde se ubican estas instalaciones del sindicato del Infonavit, es la colonia Crédito Constructor en la alcaldía Benito Juárez. Y es que ayer, y como parte de sus protestas derivado de las acciones que orquestó el dirigente del sindicato del Infonavit y algunos de sus agremiados, donde rompieron los pendones de la bandera multicolor, símbolo de esta comunidad, pues ayer, tras una manifestación, integrantes de esta comunidad, bueno, pues como te puedes dar cuenta, vandalizaron estas instalaciones, rompieron vidrios, ingresaron a este lugar y bueno, pues también quemaron incluso uno de estos muebles que se encontraba en el interior. Por supuesto, las pintas no podían faltar. En este punto, bueno, pues han llegado pues solamente personal de seguridad privada quienes resguardan este inmueble. Es lo que tenemos que informar. Por supuesto, Paco, nosotros continuamos muy pendientes. Te lo agradezco, mi querido Rodolfo, gracias. Hasta luego, muy buen día. Gracias, mi querido Quique. Muchas gracias, Paco. Mira nada más, ubicado a un costado del corazón de la Ciudad de México, el Museo Franz Mayer se encuentra dentro de un increíble edificio del siglo XVI. Lo que en 1966 funcionó como hospital, hoy resguarda amplias colecciones, libros, pinturas, artes decorativas y un legado impresionante de este coleccionista alemán, y por eso el recinto lleva su nombre. Nos dimos a la tarea, ahora en Tesoros del Museo, de mostrarles vuelta al Quijote. Vean nada más qué joya de colección. En 1966 funcionaba como hospital. Hoy es el Museo Franz Mayer en un edificio del siglo XVI y lo vamos a conocer. El Museo Franz Mayer busca incitar a la creatividad e innovación de la sociedad a través de una investigación, difusión y conservación del arte y diseño con piezas permanentes y temporales. Un disfrute para quien busque aprender de la formación y el desarrollo que el ser humano ha tenido a lo largo de su existencia.
El Quijote es una de las obras que ha sido traducido más que otras en el mundo, aproximadamente 140. En este Museo Franz Mayer tienen unos 80 ejemplares en 18 idiomas, pero vean nada más lo que les voy a presentar el día de hoy. Es uno de los Quijotes más pequeños del mundo. Estamos hablando que es de aproximadamente 6 por 4 centímetros y no solo eso, está ilustrado y además tiene su cubierta en piel, que esta parte dorada se llama gofrado. Es un proceso especial en donde planchan el libro para darle esta tonalidad de oro a través de la pintura. Leerlo es una fascinación porque además les va a fallar un poquito la vista, pero viene en español y viene acompañado también de un poquito de lo que se utilizaba en ese tiempo para manejar tintas, polvos y otro tipo de cosas. Este libro es de 1926. ¿Qué tal? En esta colección Vuelta al Quijote vas a poder apreciar una de las colecciones más grandes de América Latina. Estará hasta finales de octubre en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, presentando la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió el Quijote desde la cárcel, aunque aún no se ponen de acuerdo los historiadores si fue en la Real Cárcel de Sevilla o en la Argamasilla de Alba, pues el autor visitó prisión 4 ocasiones. ¿Por qué es tan importante esta pieza? Primero, es la más antigua de la colección. Estamos hablando que es de 1605. Hay entre 8 y 9 ejemplares, así que ustedes se imaginarán, si hay 9 o 8 ejemplares en el mundo, el valor que podría tener. Y lo segundo más importante, justamente se ve en la portada, que es la ilustración. Es la primera ilustración que tenemos de cómo se podría ver el Quijote. Recordemos que antes las obras solo eran escritas. Fue hasta que los holandeses empezaron con esta idea de ilustrar las obras que se llegó a tener una idea más o menos de lo que podría parecerse Don Quijote. Por cierto, Sancho Panza sacaron que era gordo del imaginario colectivo, porque si bien le gustaba comer al personaje, no hay una descripción de que tuviera un poquito de sobrepeso. No se pueden perder esta pieza cuando visiten la colección. Y es así como la Vuelta al Quijote se ha convertido en un tesoro en el museo. Paco, va a estar hasta el finales de octubre, 25 de octubre. Le mando un saludo a Yolanda, que fue una de las guías de turista que nos dio una visita impresionante. Debes irla a conocer, de verdad. Si eres amante del Quijote, te va a fascinar, pero si no, vas a aprender muchísimo. No es que vayas a ver el mismo libro, sino que cada libro tiene una particularidad. Interpretaciones distintas y de verdad, para mí el Museo Franz Mayer es mi museo favorito de la Ciudad de México. Es uno de los museos de artes decorativas más importantes del mundo, que el arte decorativa es precisamente los biombos, las lámparas, e incluso los cuadros también, los libros. La verdad es que es para mí fabuloso, la misma historia. Esa pieza que es una maravilla, que es la que utilizaban los doctores para ir a visitar a las monjitas cuando tenían alguna dolencia, para ni siquiera verlas, no tocarlas, y ellas podían señalar ahí. Es una locura, de verdad. Dese el gusto de ir al Museo Franz Mayer, que está hermoso además. Estén pendientes de tesoros en el museo, porque vamos a tener un especial sobre el biombo de la conquista, sobre la muñeca, siempre se me olvida el nombre, pero es anatomía de una mujer en gestación. Y como bien dices, ¿no? Es una maravilla, y además martes es entrada libre y los niños menores de 12 años no pagan. No, vaya, dese una vuelta, dese ese gusto. Atrasito de Bellas Artes. Exactamente, padrísimo. Y miren, en la Ciudad de México, la sala Nezahualcóyotl de la UNAM fue el escenario en el que alumnos del Instituto Artene celebraron los 50 años de su escuela con un concierto. Son el resultado visionario de César Tort, quien creó un método especial de enseñanza musical que permanece vigente. Los niños músicos del Instituto Artene celebraron con un concierto los 50 años de su escuela, fundada en 1974 por el compositor mexicano César Tort, quien creó un método especial de enseñanza que permanece vigente. La sala Nezahualcóyotl de la UNAM, considerada la de mejor acústica en América Latina, fue el escenario en el que unas 200 personas, entre alumnos, exalumnos y maestros, tocaron diversos instrumentos y cantaron 12 obras, 10 compuestas por el maestro Tort. Con el estreno mundial de la pieza Yo lo pregunto, de Germán Pérez Tort, el concierto abarrotó la sala la noche del martes y logró el encuentro de padres y alumnos de diversas generaciones.
Este homenaje a César Tort y a su esposa Silvia Ortega, fundadores de Artene, incluyó el reconocimiento a empresarios y maestros del centro musical que han hecho posible esta iniciativa. Germán Tort, director de Artene, destacó que educar a la niñez musicalmente es esencial para el desarrollo de una sociedad. Para Imagen, Virginia Bautista. 7:51 de la mañana, vamos con el pronóstico del estado de tiempo para la Ciudad de México. Tenemos cielo mayormente despejado, aunque por la tarde tenemos algunos intervalos de chubascos. 31 de máxima, 16 de mínima, condición que se mantiene para el fin de semana. 31 de máxima y 29 se mantienen las temperaturas máximas. Para Guadalajara, una máxima de 38, una mínima de 19. La condición se mantiene para el fin de semana, igual de cielo mayormente despejado, con las máximas entre los 35 y los 33 grados. Y para Monterrey tenemos una temperatura máxima de 34, una mínima de 24, cielo mayormente despejado también, condición que se mantiene para el fin de semana, y la máxima se mantiene en los 34 grados. Vamos a una pausa, regresamos con más información. ¿De qué?